3. Trombocitopenias inmunes. Desde 1950 se sabe que las plaquetas pueden ser destruidas por procesos de tipo inmunológico. Sin embargo, el proceso para entender la patogenia de las trombocitopenias inmunes se vio retardado por problemas metodológicos inherentes al estudio de la interacción plaquetas-inmunoglobulinas. A veces en el estudio de laboratorio han llevado en los últimos 15 años a una explosión de información nueva acerca de estas patologías y al reconocimiento que las plaquetas pueden ser destruidas por autoanticuerpos y probablemente complejos inmunes en diferentes situaciones patológicas. Las plaquetas son elementos celulares anucleados que se originan por fragmentación del citoplasma de los megacariocitos en la médula ósea, desde donde pasan a la circulación y viven por 8 a 10 días antes de ser removidas por el SFM. Miden entre 1.5 a 3 ohm de diámetro y en reposo presentan una forma discoide. Las plaquetas juegan un gran papel fundamental en las etapas iniciales del proceso hemostático, entre paréntesis, hemostasia primaria. Esta función la cumplen gracias a las propiedades de adhesión, agregación, secreción del contenido de sus gránulos y expresión de superficie procoagulante. La ocurrencia coordinada y regulada de estos procesos determina la formación del tapón plaquetario sobre la cual actúan los factores plasmáticos de la coagulación para formar el tapón hemostático o trombo. 3.1 Sistemas antigénicos de las plaquetas. La membrana plaquetaria presenta glicoproteínas, que son fundamentales en los aspectos inmunológicos asociados a las plaquetas, ya sea como receptores inmunes específicos o como blancos altamente inmunogénicos. Estas glicoproteínas son a su vez receptores funcionales que participan en las reacciones de adhesión-agregación durante el proceso hemostático. En la tabla 26-3 se muestran las principales glicoproteínas y sus características. Al menos 5 glicoproteínas pertenecen a la familia de moléculas de adhesión integrinas. El receptor de colágeno IA-IIA, el receptor de fibronectina IC-IIA, el receptor de laminina IC-IIA, el receptor de vitronectina VNR-IIA y el receptor de activación dependiente IIB-IIA, responsable de la agregación plaquetaria medida por fibrinógeno. El complejo heterodimérico GPIIB-IIA, entre paréntesis CD41-CD61, es la proteína más abundante de la superficie de las plaquetas, representando alrededor del 15% de la masa proteica de la membrana, con alrededor de 40.000-50.000 copias expresadas por las plaquetas normales en reposo. Debido a que su activación la transforma en el receptor de fibrinógeno, su papel en la agregación plaquetaria es fundamental. Además de las integrinas, las plaquetas poseen otro receptor glicoproteico de la membrana, la GPI-B-IX, entre paréntesis CD42B.C-CD42A, que pertenece a la familia de las proteínas ricas en leucina. Este complejo constituye el receptor para el factor von Willebrand, entre paréntesis FBW, considerando el mayor responsable de la unión de las plaquetas a la matriz extracelular.
La GPIB-IL en la membrana plaquetaria forma un complejo con la GPB. Cada plaqueta contiene 20.000 o 30.000 moléculas de complejo en la superficie. Tabla 26-3. Características de las glicoproteínas de membrana de las plaquetas. Glicoproteína IA, diagonal IIA, integrina A2B1, peso molecular no reducido, 150-130. Función en las plaquetas, receptor de colágeno. IC, diagonal IIA, integrina A5B1, peso molecular no reducido, 148-130. Función en las plaquetas, receptor de fibronectina. IC, diagonal IIA, integrina A6B1, peso molecular no reducido, 148-130. Función en las plaquetas, receptor de laminina. IIB, diagonal IIA, integrina A11B, diagonal B3, peso molecular no reducido, 145-95. Función en las plaquetas, receptor de fibrinógeno, fibronectina, factor de von Willebrand, fibronectina. IB, diagonal IX, peso molecular no reducido, 160-17. Función en las plaquetas, receptor del factor von Willebrand. IV, peso molecular no reducido, 85. Función en las plaquetas, receptor de colágeno y trombospondina. V, peso molecular no reducido, 82. Función en las plaquetas, sustrato de trombonina. VI, peso molecular no reducido, 58. Función en las plaquetas, principal receptor de colágeno. El complejo GPIA-IIA, entre paréntesis, CD49B-CD29, formado por cadenas únicas de 167 y 157 kDa, respectivamente, ha sido demostrado como uno de los receptores que median la interacción de las plaquetas con el colágeno a través de la GPLA. Las glicoproteínas de la membrana plaquetaria han demostrado ser estructuras altamente polimórficas, por lo que aparte de ser importantes receptores fisiológicos, constituyen estructuras en las que residen sistemas antígenos específicos. Los antígenos plaquetarios pueden ser divididos en dos grupos. Inciso A. Aloantígenos compartidos con otras células sanguíneas. Ejemplo: antígenos de los sistemas ABH, Lewis, y células de otros tejidos. Moléculas HLA clase 1, HLA, Human Leukocyte Antigen, y inciso B, aloantígenos plaquetarios específicos. Aloantígenos compartidos con otras células sanguíneas.
Antígenos ABH, Lewis, 1 y P. Los antígenos del grupo sanguíneo A y B han sido demostrados en plaquetas, por serología convencional, por más de 50 años. Su importancia clínica se circunscribe a un efecto muy discreto sobre la recuperación de las plaquetas en el caso de la transfusión de plaquetas ABO incompatibles. Se ha descrito también que la administración crónica de plaquetas ABO incompatibles se asocia a mayor tasa de refractoriedad a la transfusión de plaquetas. Antígenos HLA. Las plaquetas poseen moléculas HLA clase 1, pero no clase 2. Cerca del 73% del total de los antígenos HLA-A y B presentes en la sangre total están contenidos en las plaquetas. Estas contienen 10.000, 20.000 moléculas diagonal célula, cifra inferior a la encontrada en linfocitos. Entre paréntesis, 100.000 diagonal célula. Los antígenos HLA-C generalmente se expresan débilmente. Estudios muestran que la mayor parte de los antígenos HLA clase 1 son sintetizados endógenamente y son constituyentes de la membrana, pero esto no excluye la posibilidad que una pequeña proporción de antígeno HLA sea absorbida pasivamente por la superficie plaquetaria desde el plasma. Los antígenos HLA sobre la superficie de las plaquetas constituyen los blancos principales de los haloanticuerpos encontrados en pacientes politransfundidos, lo que se define como refractoriedad inmune a la transfusión de plaquetas. Haloantígenos plaquetarios específicos. Nomenclatura. Históricamente, a los antígenos plaquetarios específicos se les asignó un nombre basado en aquel del paciente, en el cual fue descrito por primera vez. A medida que aumentó el número de antisueros descritos, la confusión de nombres hizo necesario adoptar un sistema simplificado, en el cual fue propuesto por el ICSH, ISBT, International Committee for Standardization in Hematology, International Society of Blood Transfusion. En este sistema, a cada haloantígeno se le asignó un número HPA, Human Platelet Antigen, en orden cronológico de descripción. Cada sistema Human Platelet Antigen presenta un polimorfismo bialélico debido a una sustancia de un par de bases en el gen y como consecuencia una diferencia de un aminoácido en la proteína madura. La notación A corresponde siempre al alelo de mayor frecuencia, y la W representa una asignación provisoria hasta que se describan los dos alelos del sistema. Características. La tabla 26-4 muestra los antígenos plaquetarios específicos descritos hasta ahora, su localización y base molecular. La Gp polimórfica es la Gp-III3 en la cual se ha descrito al menos 8 antígenos diferentes. La figura 26-3 muestra un esquema de las GPIIB-IIIA y la GPIB-IIIA
y X, en las que se indica la ubicación aproximada de los HPA más importantes y los sectores de donde se han ubicado autoantígenos. 3.2 Trombocitopenias inmunes. Las plaquetas pueden ser destruidas por mecanismos inmunes en los que pueden participar aloanticuerpos, autoanticuerpos, anticuerpos dependientes de droga y posiblemente complejos inmunes. El denominador común de estos procesos es una remoción acelerada de las plaquetas de la circulación y acortamiento de la supervivencia, que se traduce en una disminución del número de plaquetas circulantes, entre paréntesis, trombocitopenia, cuando sobrepasa la capacidad de la médula ósea de responder a la mayor demanda. En la tabla 26-5 se muestran los diferentes tipos de trombocitopenias inmunes, clasificadas según el tipo de anticuerpo responsable. Tabla 26-4. Características de los antígenos plaquetarios específicos. Figura 26.3. Esquemas de la GPIIB-IIA, GPIB-IX y GPIA-IA. Se muestran los principales HPA, entre paréntesis, Human Plate Antigen, y las regiones reconocidas como autoantígenos. Tabla 26-5. Trombocitopenias inmunes. Trombocitopenias aloinmunes. Púrpura aloinmune neonatal. Púrpura post-transfusional. Trombocitopenias autoinmunes. Púrpura trombocitopénico inmune primario, agudo, crónico. Trombocitopenias inmunes secundarias. Enfermedades autoinmunes generalizadas. Ejemplo: lupus eritematoso sistémico. Órgano específico. Ejemplo: tiroiditis. Enfermedades linfoproliferativas. Leucemia linfática crónica. Linfomas. Mieloma múltiple. Tumores sólidos. Infección por HIV. Post-trasplante de médula ósea. Infecciones virales. Fármacos. 3.2.1 Trombocitopenias aloinmunes. Los aloantígenos plaquetarios específicos y polimorfismos de las glicoproteínas de membrana juegan un papel clave en la patogenia de diferentes entidades clínicas como el púrpura aloinmune neonatal, púrpura posttransfusional y refractariedad a la transfusión de plaquetas. Púrpura aloinmune neonatal. El púrpura aloinmune neonatal es una incompatibilidad feto-materna causada por aloinmunización de la madre a antígenos plaquetarios fetales. Su incidencia es de alrededor de 1-2000 a 1-3000 embarazos y, a diferencia de la enfermedad hemolítica de recién nacido, puede presentarse hasta en un 30% de los casos durante el primer embarazo. El púrpura aloinmune neonatal se presenta típicamente como una trombocitopenia aislada en un recién nacido, aparentemente sano. En aquellos recién nacidos con trombocitopenia más profunda se puede encontrar sangrado cutáneo.
y sangrado mucoso que se manifiesta en las primeras horas de vida. En la mayoría de los casos, el púrpura autoinmune neonatal es una enfermedad benigna, autolimitada, que remite espontáneamente entre 2 y 15 días. Sin embargo, en casos graves puede observarse hemorragia visceral e intracraneana. En esta última complicación se puede presentar en forma antenatal o perinatal en un 10 a 20% de los pacientes con púrpura autoinmune neonatal, lo que puede causar daño neurológico e incluso la muerte. Patogenia. El púrpura autoinmune neonatal es causado por la transferencia materno-fetal de los haloanticuerpos específicos para los haloantígenos plaquetarios HPA-1b, HPA-2a, HPA-3a, HPA-3b, HPA-4a, HPA-4b, HPA-5a, HPA-5b y los antígenos de baja frecuencia HPA-6w a HPA-10, GRO, Li y SID. Alrededor del 50% de los casos, el púrpura autoinmune neonatal en las poblaciones caucásicas son el resultado de una incompatibilidad en el sistema HPA-1, incompatibilidad que compromete el sistema HPA-5, es la segunda causa de estas poblaciones. A pesar que es muy frecuente encontrar anticuerpos anti-HLA en embarazadas, su papel en la patogenia del púrpura autoinmune neonatal es debatido y solamente 2 casos que pueden corresponder a púrpura autoinmune neonatal secundario a anticuerpos anti-HLA-A2 han sido descritos. Evaluación de laboratorio. En el diagnóstico biológico de las trombocitopenias inmunes, en general, se utilizan pruebas comunes a toda la trombocitopenia y métodos que permiten estudiar el carácter inmunológico de su patogenia. Inciso A. Pruebas generales. El recuento de plaquetas, hemograma y mielograma se usa al iniciar la investigación diagnóstica de la mayoría de las trombocitopenias. El estudio de sobrevida plaquetaria de uso excepcional en clínica requiere marcar in vitro plaquetas de paciente con CR o IN. Permite estudiar la sobrevida plaquetaria y el o los órganos en que las plaquetas son secuestradas. Inciso B. Estudio inmunológico. Entre los métodos inmunológicos más importantes para el estudio de las trombocitopenias inmunes están aquellos que permiten pesquisar anticuerpos antiplaquetarios sin estudio de especialidad, asociada a las plaquetas y anticuerpos antiplaquetarios circulantes, y los que sí permiten estudiar la especificidad de dichos anticuerpos. IgG, asociada a las plaquetas y anticuerpos antiplaquetarios circulantes. El estudio inmunológico inicial tiene como objetivo demostrar IgG asociada a las plaquetas o anticuerpos antiplaquetarios circulantes. Para medir la PA-IgG existe un gran número de técnicas que permiten cuantificar la IgG presente en la superficie plaquetaria o la IgG total si las pruebas son previamente solubilizadas. Para la determinación de la PA-IgG de superficie, lo más frecuente es utilizar pruebas de unión directa de un anticuerpo anti-IgG humana marcando con radioisótopo, enzima o fluorescencia la cantidad de IgG asociada a las plaquetas
es directamente proporcional a la cantidad de ligando marcado que permanece unido a las plaquetas. Para la pesquisa de anticuerpos antiplaquetarios circulantes se utilizan los mismos métodos en forma indirecta. Métodos para estudio de especificidad antigénica. Estos métodos son capaces de identificar la glicoproteína plaquetaria específica a la que se le une el anticuerpo, pero no cuantifica la cantidad de IgG unida. Se han descrito varios métodos: Western blot, inmunoprecipitación y las técnicas de ELISA como captura de antígeno. Estas últimas son los que se utilizan más ampliamente en el estudio de especificidad antigénica de las citopenias inmunes de distinta etiología. En casos con sospecha clínica del PAIN, en el estudio inicial del laboratorio debe incluir la pesquisa de anticuerpos antiplaquetarios, idealmente usando plaquetas del padre del recién nacido, para incluir antígenos de baja frecuencia. El hallazgo de anticuerpos antiplaquetarios obliga a su identificación, para lo cual se utilizan paneles de plaquetas tipificadas en ensayos de ELISA con captura de antígenos. La incompatibilidad antigénica se demuestra mediante tipificación de los antígenos plaquetarios, lo que actualmente se hace mediante biología molecular. Tratamiento. Al igual que en otras incompatibilidades materno-fetales, en el PAIN se debe proporcionar plaquetas antígeno-negativas de la madre o de donantes fenotipificados negativos. Las plaquetas utilizadas en la transfusión deben ser lavadas para liberarlas de anticuerpos que contienen el plasma. El uso de altas dosis de IgG endovenosa puede servir como tratamiento de emergencia si no hay plaquetas disponibles. El tratamiento puede ser pre- y o postnatal. En el primer caso de la transfusión de plaquetas es intrauterina. Púrpura post-transfusional. El púrpura post-transfusional se caracteriza por trombocitopenia aguda, grave, que ocurre aproximadamente 5 y 10 días después de una transfusión sanguínea. Su incidencia se desconoce, aunque es una condición muy poco frecuente. La transfusión que gatilla esta condición puede ser de cualquier hemocomponente y habitualmente se acompaña de una reacción transfusional febril. En el suero del paciente se encuentran potentes anticuerpos antiplaquetarios, sobre el 80% de los casos con especificidad anti-HPA. La patogenia es desconocida, pero se han propuesto otras teorías para explicar la destrucción de las plaquetas autologadas gatillada por la transfusión. Inciso A. Unión de antígeno soluble, presente en el producto sanguíneo. Inciso B. Unión de complejo inmune compuesto por aloantígeno aloanticuerpo. Y inciso C. Producción de autoanticuerpos por reactividad cruzada. Para el diagnóstico se debe demostrar el anticuerpo en el suero del paciente, el hallazgo de una trombocitopenia grave y anticuerpos antiplaquetarios específicos, especialmente anti-HPA. La hace muy probable el diagnóstico
de púrpura post-transfusional. Refractariedad a la transfusión de plaquetas. La refractariedad de la transfusión de plaquetas se define como un aumento insuficiente e inesperado del recuento de plaquetas post-transfusional. En la mayoría de los casos, la remoción prematura de las plaquetas transfundidas obedece a causas no inmunes tales como septicemia, hemorragia activa, uso de drogas, esplenomegalia y edad de las plaquetas transfundidas. Cuando la causa de la refractariedad a la transfusión de plaquetas es una aloinmunización en la mayoría de los casos, 75%. Los anticuerpos reaccionan con determinantes expresados por las moléculas HLA presentes sobre la superficie de las plaquetas. En estudios prospectivos, no más de 10% de los casos de refractariedad a la transfusión de plaquetas ha sido el resultado de anticuerpos antiplaquetarios específicos. El diagnóstico de esta condición se basa en la demostración de estos anticuerpos en el suero del paciente. Entre paréntesis, ver en el punto 3.2.1, evaluación de laboratorio. 3.2.2 Trombocitopenias autoinmunes. Púrpura trombocitopénico autoinmune primario. El púrpura trombocitopénico autoinmune primario es una de las causas más frecuentes de trombocitopenia aislada encontrada en la práctica médica. La enfermedad es causada por anticuerpos que se unen a estructuras de la membrana plaquetaria, acortando su supervivencia. La presentación clínica es muy variable de estos casos agudos, muy sintomáticos, hallazgos incidentales de trombocitopenia asintomática. Debido a sus diferencias clínicas de manejo y posiblemente fisiopatológicas, se discutirán en forma separada el púrpura trombocitopénico autoinmune primario, crónico del adulto, del púrpura trombocitopénico autoinmune primario agudo, fundamentalmente que se presenta en niños. Inciso A. Púrpura trombocitopénico autoinmune primario crónico del adulto. Cuadro clínico. El púrpura trombocitopénico autoinmune primario del adulto se presenta más frecuentemente en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida, aunque no puede ocurrir a cualquier edad en hombres y mujeres. La manifestación clínica más característica es el púrpura, término que denota el sangrado de piel y mucosa. Patogenia. En el púrpura trombocitopénico autoinmune primario crónico, las plaquetas son sensibilizadas por anticuerpos predominantes de clase IgG, con menor frecuencia IgM y ocasionalmente IgA. La destrucción plaquetaria por anticuerpos IgG es similar a la fagocitosis extravascular de glóbulos rojos, medida por IgG. El vaso es también un importante productor de anticuerpos antiplaquetarios. A
diferencia de las anemias hemolíticas autoinmunes, el mecanismo de acción de los anticuerpos de clase IgM es poco claro, así como la importancia relativa del complemento. Se ha asumido que la destrucción plaquetaria acelera en el púrpura trombocitopénico autoinmune se acompaña de un incremento compensatorio en la producción de plaquetas por los megacariocitos. Sin embargo, estudios científicos sugieren que también la producción de plaquetas puede estar disminuida, especialmente en los pacientes más afectados. Evaluación de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que se utilizan en el estudio de trombocitopenias autoinmunes son básicamente las mismas descritas en el punto 3.2.1. Brevemente, utilizando técnicas de desarrollo relativamente reciente. En el plasma o plaquetas de los pacientes con PTI crónico se pueden encontrar anticuerpos de clase IgG o IgM, dirigidos contra las glicoproteínas de membrana entre las que se incluyen GPIB, IIA, GPIB, IX, GPIA, IA, GPIV y otras. Estas técnicas se basan en el principio de captura de antígeno, en la cual un anticuerpo monoclonal anti-Gp es inmovilizado en una fase sólida, al cual se agrega un listado de las plaquetas en estudio o plaquetas normales sensibilizadas con el autoanticuerpo. Esto posibilita la captura del antígeno y cualquier inmunoglobulina unida a este, la que puede ser detectada por un anti-Ig adecuadamente marcada. Tratamiento. El objetivo del tratamiento específico es restaurar el recuento de plaquetas o al menos alcanzar niveles que se aseguren una homeostasia adecuada. Esteroides con una prednisona oral, seguido de esplenectomía en casos de respuesta insatisfactoria a los esteroides. Forma parte del manejo inicial estándar del PTI crónico, con el que se puede alcanzar tasas de remisión cercanas al 80%. En casos de refractariedad a la esplenectomía y esteroides, existe una serie de tratamientos considerados de segunda línea que incluyen IgG endovenosa de altas dosis, IgG anti-D, danazol e inmunosupresores. Todos estos tratamientos son de alto costo o se acompañan de importantes efectos colaterales. La transfusión de concentrados plaquetarios en las trombocitopenias inmunes en general debe ser excepcional, reservándose para los casos de hemorragias por trombocitopenias graves, dado que el efecto sustitutivo es muy escaso por rápida destrucción de las plaquetas transfundidas. PTI secundario. En alrededor de un 40% de los casos de púrpura trombocitopénico primario crónico del adulto, este se asocia a otra enfermedad. Las patologías más frecuentes asociadas al púrpura trombocitopénico autoinmune primario son el lupus eritematoso sistémico, enfermedades linfoproliferativas, infección por virus de la ineficiencia humana, infecciones y más raramente otras condiciones como hipertensión
hipotiroidismo, sarcoidosis, miastenia gravis, etc. La causa de la trombocitopenia se ha atribuido en estos casos a la acción de anticuerpos o a complejos inmunes. La diferencia más importante con el púrpura trombocitopénico autoinmune crónico primario se encuentra en el tratamiento, ya que en el paciente secundario el manejo de la enfermedad de base se acompaña de mejoría en el recuento de plaquetas. Inciso B. PTI agudo del niño. El púrpura trombocitopénico autoinmune en los niños es habitualmente una enfermedad autolimitada que se presenta comúnmente como una historia corta de sangrado mucocutáneo en niños de 2 a 10 años de edad, de cualquier sexo. La incidencia es de alrededor de un caso por 100.000 niños. Es muy frecuente en el antecedente de una infección viral reciente o vacunación. Patogenia. Debido al distinto curso clínico del púrpura trombocitopénico autoinmune agudo del niño respecto del crónico, se han sugerido mecanismos patogénicos diferentes para los dos síndromes. Hasta ahora los mecanismos propuestos para el púrpura trombocitopénico autoinmune agudo son: Inciso A. Interferencia de un virus con la maduración de los megacariocitos. Inciso B. Reactividad cruzada de anticuerpos antivirales con las plaquetas. Inciso C. Unión de complejos inmunes virus-antivirus a la superficie plaquetaria. Y inciso D. Producción de anticuerpo verdadero. De los mecanismos propuestos, en el que tiene mayor base desde el punto de vista experimental, ha sido el que sostiene que en el púrpura trombocitopénico autoinmune agudo existiera una producción de anticuerpos plaquetarios verdaderos. Es así como se ha demostrado producción de IgG por parte de linfocitos esplénicos de niños con púrpura trombocitopénico autoinmune agudo, que se une en forma específica a plaquetas. Por otra parte, en el suero de los niños portadores de púrpura trombocitopénico autoinmune agudo, se han descrito anticuerpos que se reconocen a la que se parece ser la GPV de la membrana plaquetaria. Recientemente se ha demostrado que en un porcentaje alto de los casos de púrpura trombocitopénico autoinmune infantil se encuentra un anticuerpo IgM con especialidad anti-GPIB. Evaluación de laboratorio. En el estudio de laboratorio del púrpura trombocitopénico autogénico agudo del niño es esencialmente igual al descrito para el cuadro crónico del adulto. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los casos se encuentra PAIgG elevada y en un 30% de los casos anticuerpos antiplaquetarios circulantes, los estudios de especificidad antigénica con ELISAs basados en capturas de antígenos son frecuentemente negativos. Tratamiento.
Sobre el 80% de los niños con púrpura trombocitopénico autogénico se recuperan en forma espontánea. La hemorragia intracránea, su complicación más grave, se presenta en menos del 1% de los casos. En los casos en los que está indicado el tratamiento, una combinación de esteroides y dosis altas de IgG endovenosa parece acompañarse de los mejores resultados. Aproximadamente un 10% de los niños que presentan como púrpura trombocitopénico autoinmune primario continuarán con trombocitopenia después de los 6 meses de iniciado el cuadro, catalogándose en estos casos como un cuadro de púrpura trombocitopénico autoinmune primario similar al del adulto. Trombocitopenias inmunes inducidas por fármacos. La aparición de trombocitopenia grave asociada al uso de algún fármaco es una gran complicación reconocida desde hace más de 100 años. Muchas drogas, más de 100, han sido implicadas en la patogenia de la trombocitopenia inducida por fármacos, siendo la quinina y la quinidina las más frecuentemente reportadas y estudiadas. Los anticuerpos asociados con esta condición generalmente requieren la presencia de la droga soluble para reaccionar con estructuras de la membrana plaquetaria. Estudios recientes han documentado epitopos específicos para la unión de anticuerpos dependientes de la droga en la GPIB-X, GPIB-IA y la molécula de adhesión celular de endotelio y plaquetas, PKM-1. Ciertas drogas, penicilinas, cefaloporinas, se unen covalentemente a la membrana plaquetaria in vivo y estimulan la producción de anticuerpos dependientes del hapteno. En otro grupo de pacientes se forman verdaderos autoanticuerpos que se hacen independientes de la droga. Aunque las drogas u otras moléculas pequeñas pueden conjugarse a proteínas in vivo, lo que puede incluir a una respuesta inmune, existe muy escasa información que explique la perturbación del sistema inmune que lleva a la producción de autoanticuerpos dependientes de un fármaco. En cuanto al estudio de laboratorio, la demostración de los anticuerpos dependientes de droga se pueden hacer utilizando las mismas técnicas de unión indirecta de una anti-Ig humana usando plaquetas blanco normales y la droga apropiada presente en el medio de incubación. En muchos casos, se puede demostrar las glicoproteínas contra las células están dirigidas a los anticuerpos mediante el uso de las técnicas de ELISA con captura de antígenos, en presencia o ausencia de la droga implicada. El tratamiento de trombocitopenia inducida por fármacos en la gran mayoría de los casos se puede reducir a la suspensión de la droga responsable, lo que es seguido por una rápida normalización de recuento de plaquetas. Trombocitopenia inducida
por heparina. Aunque en el estricto sentido, la trombocitopenia inducida por heparina es el resultado del uso de una droga. Su patogenia única, cuadrado clínico y frecuencia de presentación hacen necesario considerarla en forma separada. La administración de heparina endovenosa o subcutánea es una causa reconocida de trombocitopenia. La frecuencia de esta complicación varía de 2 a 5% en diferentes estudios. En la trombocitopenia inducida por heparina se han introducido dos formas. Inciso A. Tipo 1. Por acción directa de la heparina sobre las plaquetas, que no es medida inmunológicamente y que es habitualmente leve. Y, inciso B. Tipo 2. O inmune, por acción de un autoanticuerpo antiplaquetario dependiente de heparina. Lo más importante de este cuadrado es que los pacientes que presentan una trombocitopenia profunda asociada al uso de heparina se complican paradójicamente de fenómenos trombosis arterial y menos frecuentemente venosa. Patogenia. La trombocitopenia inducida por heparina tipo 2 se asocia a la presencia de anticuerpos que están dirigidos contra el complejo formado entre heparina y el factor plaquetario 4, una proteína básica encontrada normalmente en los gránulos alfa de las plaquetas. Los complejos inmunes formados por el PF4, la heparina y el anticuerpo son reconocidos por el receptor FcIRIA de las plaquetas, lo que induce activación de las plaquetas, liberación del contenido de sus gránulos y agregación. Simultáneamente, los heparinoides presentan sobre la superficie de la célula endotelial un factor plaquetario 4 y se forman el complejo con el anticuerpo, que resulta del daño de la célula endotelial, que se transforma así en una superficie protrombótica. Evaluación de laboratorio. El anticuerpo dependiente de heparina se puede demostrar mediante técnicas inmunológicas o funcionales. En el ensayo de ELISA más ampliamente utilizado se basa en la fijación a la base sólida de un complejo, factor plaquetario 4, heparina, sobre el cual se agrega el suero en el estudio. La unión de los anticuerpos al complejo se demuestra con anti-IgE humana marcada con enzima. Los ensayos funcionales se basan en la capacidad que tienen los anticuerpos dependientes de heparina de activar las plaquetas. Con este fin, se ha utilizado la agregación plaquetaria en la presencia del anticuerpo y heparina o la liberación de serotonina en las mismas condiciones. Recientemente se han desarrollado técnicas de citometría de flujo que identifican las micropartículas liberadas desde las plaquetas durante el proceso de activación en presencia de heparina.
Tratamiento. En el tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina, se circunscribe a la suspensión de la heparina. En casos seleccionados, se puede utilizar análogos a la heparina que no tienen reactividad cruzada con el anticuerpo. 4. Neutropenias inmunes. Los neutrófilos, al igual que los hematíes y plaquetas, se originan en la médula ósea a partir de una célula pluripotencial. Ver capítulos 3 y 4. Los neutrófilos maduros segmentados presentan el mayor porcentaje, 55 y 65%, de los leucocitos sanguíneos en los adultos. Tienen como función principal la fagocitosis y destrucción de agentes infecciosos, proceso que es independientemente de la especialidad de la respuesta inmune. Después de permanecer alrededor de 8 horas en circulación, pasan a los tejidos. Se entiende por neutropenia la reducción del número absoluto de neutrófilos en la sangre, valor que puede ser calculado multiplicando el número total de leucocitos sanguíneos por el porcentaje de neutrófilos segmentados y baciliformes, obteniendo el recuento diferencial. En general se considera que el límite normal bajo para niños y adultos es de 1500 neutrófilos. Se entiende por neutropenia leve, moderada y grave 1000, 1500, 500 menos 1000 y 500 neutrófilos, respectivamente. Clasificación que se asocia con el riesgo de presentar infección grave. Los sitios más comunes de infección incluyen la cavidad oral y mucosa, piel y áreas perinatales y genital. Los clásicos signos de inflamación son menos evidentes en pacientes neutropénicos que en los individuos que presentan cifras normales o aumentadas de neutrófilos. Existen varias causas de neutropenia. Disminución de reproducción por ineficiencia medular global. Ejemplo, aplasia y leucemias. Neutropenias congénitas. Ejemplo, neutropenia cíclica. Neutropenias adquiridas. Ejemplo, por infecciones de tipo nutricional. Síndrome de Felty. Hiperesplenitismo. Por activación del complejo y de origen inmune. 4.1. Sistemas antigénicos de los neutrófilos. Los neutrófilos presentan antígenos que comparten con otras células. Ejemplo, moléculas HLA y antígenos específicos. Tabla 24-26. La nomenclatura utilizada para identificar los antígenos específicos de los neutrófilos incluyen una N, neutrófilo, seguida de una letra A, B o C, etc., que identifica los diferentes sistemas antigénicos, y un número 1 o 2, que representa el alelo. El sistema Na se expresa en la glicoproteína CD16 de 50 a 80 kDa.
La glicoproteína codificada en la cromosoma 1 posee dos dominios extracelulares del tipo inmunoglobina y se une a los fosfolípidos de la membrana a través de la molécula GPI. Existen alrededor de 20.000 moléculas. El sistema Na es bialélico. Los antígenos Na1 y Na2 se diferencian en 4 aminoácidos, figura 26-4, ubicados en el dominio más distal de la membrana celular. El sistema Nb también es bialélico. Los antígenos Nb1 y Nb2 residen en una glicoproteína de 58 a 64 kDa, similar a la FcI RIII, que también se une a la membrana de los neutrófilos a través de GPI. De los sistemas Nc, Nd y Ne se tiene menos información que en relación a los sistemas Na y Nb, y no han encontrado alelos para los sistemas Nc, Nd y Ne. 4.2 Neutropenias inmunes. En analogía a lo que ocurre con los eritrocitos y plaquetas, la destrucción inmune de los neutrófilos puede ser medida por autoanticuerpos y aloanticuerpos. Tabla 26-7. 4.2.1 Neutropenias aloinmunes. Al igual que la anemia y trombocitopenia aloinmune, la neutropenia aloinmune puede ser neonatal y posttransfusional. La neutropenia neonatal aloinmune es causada por una incompatibilidad feto-materna en el que están involucrados solo los neutrófilos. La incidencia estimada de neutropenia neonatal aloinmune es similar a la que presenta en el púrpura aloinmune neonatal, aproximadamente 1 y 2 de cada 5.000 recién nacidos vivos. Al igual que en la eritroblastosis, ocurrirá una isosensibilización materna a antígenos heredados del padre y expresados en los neutrófilos del feto. Se han encontrado leucocitos fetales en la sangre materna, especialmente durante el primer trimestre y después del parto. La especificidad más frecuentemente encontrada en los anticuerpos antineutrófilos han sido anti-Na1 y anti-Na2. A diferencia de la EHRN y en forma similar al púrpura aloinmune neonatal, la neotroponina neonatal aloinmune puede presentarse en el primer hijo. La mayoría de los pacientes presentan infecciones leves. La mayoría de las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas se debe a la presencia de anticuerpos antineutrófilos en el receptor, en el que reaccionan contra leucocitos presentes en la sangre, o hemodiderivado transfundido. La aloinmunización por antígenos HLA y otros antígenos asociados leucocitos, principalmente Na1 y Na2, se presentan en pacientes que reciben transfusiones de gluconolócitos y plaquetas, especialmente en los politransfundidos. Investigación serológica de los anticuerpos antineutrófilos.
Los métodos para estudiar los anticuerpos antineutrófilos se pueden agrupar en métodos para pesquisar inmunoglobina unida a la superficie de los neutrófilos y métodos que pesquisan el efecto de los anticuerpos antineutrófilos. En el primer caso de los anticuerpos antigranulocitos, para esto se puede usar varios métodos, como son la inmunofluorescencia, citometría de flujo, enzima inmunoensayos, radioinmunoensayo y proteína A estafilocócica. En el segundo caso se ha usado aglutinación, opsonización y citotoxicidad. 4.2.2 Neutropenias autoinmunes. Al igual que la anemia hemolítica inmune, la tolerancia inmunológica se puede perder principalmente por, inciso A, reacción inmune cruzada de un antígeno extraño con un antígeno propio. Y, inciso B, disminución de la actividad supresora de las células T y sobre un clon de células B. Como en otras enfermedades autoinmunes, la proliferación de los linfocitos B es clonal. En la neutropenia autoinmune, los anticuerpos están dirigidos con mayor frecuencia contra antígenos del sistema antigénico. La especificidad de anti-NA1 se relaciona con HLA-DR2. También se han detectado anticuerpos dirigidos contra el complejo glicoproteico de adhesión, CD2B, CD18 y contra actina. La fagocitosis por macrófagos de la célula ósea, vaso y otros órganos linfoides de neutrófilos sensibilizados con autoanticuerpos. Es importante el mecanismo de destrucción de neutrófilos en la neutropenia autoinmune. Si bien, a diferencia de los hematíes, los granulocitos resisten la acción lítica del complemento. Este mecanismo es importante en la patogenia de la neutropenia, al aumentar el secuestrador por parte de los macrófagos esplénicos. Los anticuerpos antineutrófilos además pueden afectar la función de los neutrófilos. Cuando el antígeno contra el cual está dirigido el autoanticuerpo también está presente en las células mieloides más inmaduras. La granulopoyesis puede estar marcadamente afectada, lo que se traduce en una neutropenia habitualmente grave, por falta de regeneración. Neutropenias autoinmunes primarias. En los niños y adultos, la neutropenia aislada, producto de la destrucción aumentada de neutrófilos, sin asociación a otra patología que pueda explicar el fenómeno, se considera primaria. Frecuentemente, estos pacientes presentan anticuerpos antineutrófilos, generalmente IgG. La neutropenia inmune de la infancia se presenta en niños de 3 a 30 meses, con el promedio de 8 meses. Generalmente los pacientes presentan fiebre e infecciones de la piel, oído medio y vías respiratorias, o vías urinarias. Al igual que en el PTI infantil, la neutropenia inmune de la infancia generalmente regresa en forma espontánea. La gran mayoría de los casos de neutropenia primaria crónica del adulto se asocia a alteraciones inmunológicas o hematológicas. La mayoría de los pacientes son mujeres y presentan celularidad normal y aumenta en la médula ósea.
Neutropenias autoinmunes secundarias. Esta es la forma más frecuente de neutropenia inmune en el adulto. La neutropenia autoinmune secundaria se asocia a las otras enfermedades y a drogas. En la patogenia de las neutropenias secundarias a otras enfermedades, ejemplo lupus, eritematoso sistémico, linfomas, etc. Podrían participar complejos inmunes, activación de complemento y reacción cruzada de anticuerpos con los neutrófilos. En la neutropenia autoinmune inducida por drogas, los fármacos que más frecuentemente asociados incluyen antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiarrítmicos, antimaláricos y antitiroideos. En el estudio de laboratorio también utilizan las pruebas descritas en el punto 4.2.1. En el tratamiento dependerá del tipo particular neutropenia y cuándo corresponda de la enfermedad de base. La neutropenia inmune de la infancia remite espontáneamente. En otras neutropenias, lo indicado es evitar las infecciones a repetición. Como en otras enfermedades hematológicas autoinmunes, también se han usado como tratamiento esplenectomía, corticoides y IgG intravenosa. Por otra parte, se han usado factores de crecimiento hematopoyéticos, con el propósito de aumentar la proliferación y acelerar la diferenciación de las células progenitoras mieloides. Los factores de crecimiento usados son el factor estimulador de colonias granulocito macrófago y el efector estimulador de colonia granulocítica. Lecturas sugeridas.